Todo en la naturaleza sigue un ciclo perfecto. Lo que nace, crece, vive e inevitablemente llega a su fin. Pero en la naturaleza, el final no es el final. Es el comienzo de un proceso silencioso y esencial, protagonizado por pequeños trabajadores, a menudo invisibles a nuestros ojos. Ya sea en un bosque, en un campo abierto o incluso en ajetreadas ciudades, estos seres desempeñan un papel crucial. Enriquecen el suelo, nutren a otros organismos y garantizan que nada se pierda en la naturaleza. Son los verdaderos arquitectos de la renovación, los agentes silenciosos que mantienen el equilibrio y la armonía de los ecosistemas. Sin ellas, el mundo se asfixiaría por la acumulación de materia orgánica. Pero gracias a su incansable acción, la vida se renueva. Ocurre que son precisamente estos insectos los que causan más repulsión, y francamente, no es de extrañar. Pero ¿acaso la repulsión que sentimos hacia ellos nos impide ver su verdadera importancia? En este episodio vamos a adentrarnos en el mundo de los insectos que hacen que nada se pierda en la naturaleza. Los insectos descomponedores. ¿Has pensado alguna vez cuánta basura generas a lo largo de un año? En envases, restos de comida, papel, plástico, el volumen de basura en el mundo es enorme. Según el Global Waste Management Outlook, un informe de la ONU que analiza la gestión de residuos en todo el mundo, actualmente se generan en el mundo más de 2.000 millones de toneladas de residuos sólidos domésticos al año. El 44% de ellos son residuos orgánicos y desechos verdes. Y es precisamente en este escenario donde entran en juego algunos de nuestros insectos menos favoritos. Aunque no son apreciados, desempeñan un papel fundamental en la reducción de la cantidad de residuos orgánicos. Es cierto que la descomposición no es trabajo glamuroso, pero hay que hacerlo, y algunos insectos son expertos en ello. En pocas semanas son capaces de acabar con restos de frutas y verduras. En unos meses devoran hojas y flores secas y en unos años hacen desaparecer árboles caídos. Esta es su forma de buscar comida, ya sea en el corazón de los bosques, en el campo abierto o incluso dentro de nuestras casas. Y como producimos tanta basura, atraemos a los que más tememos: insectos descomponedores como moscas y cucarachas. En realidad es así. Tenemos prejuicios contra las cucarachas, algo de lo que hablo mucho aquí en el planeta. Hay 4.000 tipos de cucarachas, 4.000 especies de cucarachas. De estas 4.000 especies, digamos que de 5 a 10 especies son dañinas para los humanos. Estas 5 a 10 especies que son dañinas están asociadas con nuestra forma de vida. Así que están en nuestras casas. Son las cucarachas de alcantarilla, las cucarachas que vemos normalmente en nuestras casas. Y luego, en el bosque, digamos, en un entorno, en un ecosistema, la cucaracha servirá como insecto descomponedor. Decimos que las cucarachas son insectos detritívoros, se alimentan de residuos. Así, en un bosque, en una espesura, la cucaracha encontrará restos de fruta, heces, animales muertos. Se alimentará de ello y acelerará la descomposición. Si solo dependiera de hongos y bacterias, la descomposición sería más lenta. Así, la cucaracha ayuda a acelerar este proceso de descomposición. Sinantropía es un término utilizado para medir el grado de asociación de un determinado animal con un ser humano.
Un animal sinantrópico es aquel que vive en estrecha asociación. Quizás podríamos decir que el Aedes aegypti es el animal más sinantrópico que existe. Está dentro de nuestras casas, alimentándose de nosotros. Allá donde va el hombre le sigue el mosquito. Las moscas también, no todas las especies, pero las alimañas, por ejemplo, la gran mayoría de ellas tienen un alto grado de asociación, precisamente por las condiciones que crea el hombre. Si en un entorno urbano tengo mucha basura, tengo otra materia orgánica disponible que la mosca también puede utilizar, como la savia, también se alimenta de eso, pero se alimenta de basura, de cadáveres en descomposición, ya sean humanos o no. Así que hemos creado este entorno favorable para estos animales. Hay otros animales que incluso con este entorno creado no es ideal para ellos, por lo que no viven en ese grado de asociación, pero las moscas en este caso, porque ya tienen ese hábito, o carroñero o soprófago, que se alimenta de basura, por desgracia los seres humanos producen una gran cantidad de basura y terminan creando estas condiciones ideales. Nunca me han aterrorizado las cucarachas, pero tampoco he querido ver una cerca. Sin embargo, teniendo en cuenta que el miedo suele nacer de la ignorancia, decidí enfrentarme a mis temores y fui a la Planeta Insecto en São Paulo. Allí tuve la oportunidad de verlas de cerca y comprender mejor su verdadero papel en la naturaleza. ¿Qué tenemos en este espacio? Aquí tenemos cucarachas. La que tenemos aquí es la cucaracha cabeza de muerte. ¿Por qué tiene ese nombre? Debe su nombre a que tiene un diseño de calavera en las alas. Si se mira de cerca, se puede ver un ojo y una boca que recuerdan una calavera. Así que es un nombre popular. Es un nombre popular. En realidad, obtuvo su nombre por el diseño de sus alas. Encuentras, ves tres manchitas que parecen una calavera, el ojo y la boca de esa calavera, ¿bien? Pero es una cucaracha de arbusto. ¿Puedo? Esto es lo que vamos a hacer con este, porque puedes deslizarse. Entonces tienes que sostenerlo. Podemos agarrarla con la mano, pero para evitar que asuste con la cámara, le pondrás una mano adelante para que no salte sobre nadie. Siempre cambiando de manos. Y es una cucaracha del bosque. Es una cucaracha del bosque, es una de las especies más grandes que tenemos aquí en Brasil. ¿Es de Brasil? Sí, está en toda América Latina, si no me equivoco. No se siente tan mal tenerlo en las manos, ¿no? Está en América Central y del Sur. Una pequeña cucaracha muy tranquila. Y luego nuestro miedo es este. Que vuele, porque tiene alas, ¿no? De hecho, no va a volar, va a planear. Va a caer con estilo, como decimos. Así que, de hecho, si nada más, va a saltar de mi mano e ir a algún lugar más abajo. Por eso evitamos tocarla mucho con la mano. Porque los que tienen miedo a las cucarachas, eso crea aún más si esa miedo. cucaracha vuela, especialmente una cucaracha gigante. Así es, entonces nadie puede evitarlo. Todos quieren correr. ¿Y aquí qué es lo que tenemos? Aquí tenemos la cucaracha de Madagascar, una cucaracha originaria de la isla de Madagascar. También cucaracha del bosque y la especie de cucaracha más grande del mundo. ¿Cuánto crece? Puede alcanzar de 8 a 10 centímetros de longitud, ¿verdad? Y tiene una característica, que no tiene alas, por lo que es muy duro. Parece un escarabajo, algo así, pero en realidad es una cucaracha, ¿de acuerdo? Se puede ver desde su pequeña cabeza aquí abajo. Realmente parece una cucaracha, ¿verdad? ¿Puedo? Puede. Este es más Aquí está la tranquilo, capucha, ¿no? que va sobre su cabeza y la oculta. Es una pequeña cucaracha muy tranquila. ¿Por qué no vemos este tipo de cucaracha, esa o la otra que nos has mostrado? ¿Por qué no las vemos en ambientes domésticos? Solo vemos esas pequeñas cucarachas de cocina que solemos llamar, ¿verdad? De hecho, la cucaracha doméstica
está adaptada a nuestro modo de vida en las ciudades. Producimos mucha basura y ellas se alimentan de ella. Esa pequeña cucaracha no se va a llevar muy bien, porque a veces puede haber un hongo, una bacteria con la que no se lleva bien, y su entorno es un poco más limpio. Aunque se alimente de sobras, está adaptada a un entorno más forestal. ¿De qué se alimentan aquí? Solemos servir zanahorias, manzanas y zapallitos. También puedes añadir comida para pollitos, comida para gatos, ¿no? Y de vez en cuando también ponemos otras cosas como repollo. Están bien alimentados. Pero al fin y al cabo se alimentan de materia orgánica, ¿no? Sí. Entonces, ¿se les puede llamar descomponedores? Sí, se alimentan de cosas en descomposición. Aquí, digamos, comerán cosas más frescas que las que encontrarían en un bosque. Ok, perfecto. La cucaracha de Madagascar, diferente de las cucarachas ordinarias, no vuela y prefiere vivir entre el follaje del suelo de las florestas tropicales de Madagascar. Tiene un caparazón robusto y emite un sonido característico que no solo ahuyenta a los depredadores, sino que también le ayuda a comunicarse con otras cucarachas para defender su territorio. Imagine un mundo sin estos pequeños recicladores naturales. Los residuos orgánicos se acumularían rápidamente, atrayendo enfermedades y haciendo inhabitable el entorno. Sería un eterno cementerio al aire libre sin destino. Los descomponedores desempeñan un papel muy importante en la prevención de enfermedades al descomponer la materia orgánica potencialmente dañina. También devuelven nutrientes al suelo, haciéndolo fértil para futuras siembras, lo que sustenta todas las demás formas de vida. Es como un efecto dominó. Interrumpir el trabajo de los descomponedores acaba con todo un ecosistema. Si tomamos las moscas, por ejemplo, es cierto que pueden ser vectores de enfermedades porque se mueven en ambientes llenos de hongos y bacterias, así que evitarlas en los espacios urbanos es comprensible. Sin embargo, que no nos gusten no significa que deben extinguirse. Pueden ser una molestia, pero comprender su importancia nos permite verlas con otros ojos. Son un grupo próximo a los mosquitos, del orden de los dípteros, pero tienen otros problemas. Son extremadamente importantes para reciclar nutrientes. Así que siempre vemos en esa basura, esa cosa, el moscardón, la mosca doméstica, las vemos en casa. Así que son parte de todo un ecosistema que a menudo no vemos. Por eso a veces están en lugares que no son muy agradables, por así decirlo. Se pueden utilizar en medicina para terapia larvaria, así que tiene sobre todo pacientes con diabetes que tienen heridas necróticas y ya no se curan a causa de esa necrosis. Es posible introducir en estas heridas larvas de moscas específicas, creadas en laboratorios estériles, con todos los controles. Solo se alimentarán de la carne muerta, no de la carne viva. Esto permitirá que la herida se cierre. También tenemos enfermedades causadas por moscas, ya sea en humanos o en otros animales, que también son interesantes de estudiar. Y también tenemos una aplicación en entomología forense, ya que algunas especies son carroñeras, es decir, se alimentan de material en descomposición, ya sea humano o no. Por lo que es posible responder a varias preguntas en una investigación criminal, sabiendo el nombre y la edad de la mosca que está allí. En la naturaleza, cada criatura tiene un papel que desempeñar. Algunas polinizan, otras construyen y otras, que de forma casi invisible, ayudan a contar historias que el paso del tiempo intenta borrar. Cuando la vida termina, la naturaleza comienza su ciclo de renovación. Y en el cumplimiento de su función, los insectos a veces también actúan como pequeños detectives, revelando secretos que escapan a los ojos humanos y ayudando en la búsqueda de la justicia. Entomología forense, hablando
de retazos de este nombre: éntomo, insecto, logía, estudio, y forense, todo lo que se resuelve en un tribunal. Es todo lo que se utiliza para resolver casos legales, porque en el tribunal se hace justicia. La entomología forense, entonces, es el estudio de los insectos que van a dar respuesta al sector judicial, al sector penal, a algún tipo de elemento que es necesario para resolver un delito, un caso, una cuestión que está en juego en el foro. Así que trabajará en asuntos judiciales, no solo penales. Tenemos una parte de entomología, por ejemplo, que trabaja con productos almacenados. Así que si compro un chocolate y hay una larva de polilla dentro, lo cual es habitual, se alimentan de chocolate. Mediante el estudio de una persona formada, puedo saber si la contaminación estaba en el supermercado, en la zona de almacenamiento o en casa de la persona. Así que podemos hacerlo. También tenemos la entomología forense urbana, donde, por ejemplo, un árbol ha caído sobre un auto. Podemos ver a partir de los insectos que estaban allí cuánto tiempo estuvieron allí. Si es culpa del ayuntamiento que no podó el árbol o si no es culpa de nadie, cómo ocurrió. Pero creo que quizás la parte más interesante o famosa serían los casos criminales, sobre todo los que implican muertes violentas. La precisión de la entomología forense es fascinante. Diferentes especies de insectos colonizan un cuerpo en diferentes momentos durante el proceso de descomposición. Siguen una línea predecible, casi como una cronología natural del proceso de descomposición. Sabemos que en las primeras 72 horas, el forense es la persona adecuada para hacer esta estimación basándose en los parámetros del cuerpo. Pero después de 72 horas, las cosas se vuelven un poco más inciertas, porque hay muchas variables. Depende del lugar, de la composición del cuerpo, de esa persona, del tipo de muerte. Hay muchas cosas que influyen, así que tenemos literatura que muestra que después de 72 horas, los insectos, especialmente los moscardones, son los que dan la estimación más cercana, más que el forense. Así, una de las cosas que la presencia de insectos revela a un investigador, a un experto, sobre la muerte de un individuo en particular, es la presencia de qué tipo de legión de insectos hay sobre el cadáver en ese momento. Así, detectando esa especie concreta, se puede estimar cuánto tiempo lleva muerta esa persona. Es lo que se denomina intervalo post-mortem. Así podemos estimar el intervalo post-mortem. Podemos estimar si esa muerte fue violenta, porque a veces ese cadáver está en un estado de descomposición tan avanzado que ya no se puede ver si hay aberturas, ya sea de un arma, cuerpo a cuerpo, de un arma de fuego. Y sabemos que las larvas tienden a concentrarse en estos lugares. También podemos saber si la persona que murió ingirió alguna droga, porque las drogas pueden ralentizar o acelerar el desarrollo de este insecto. Así que con estudios previos podemos responder a esta pregunta. Desplazamiento de cadáveres. A veces se encuentra aquí, en el medio urbano, una especie que solo existe en el bosque. Así que es posible decir si el cadáver de una persona fue desplazado. Así que tenemos muchas respuestas que los insectos pueden darnos, arrojar algo de luz sobre estas cuestiones. Pero además, la entomología, el estudio de los insectos con fines forenses, también puede responder a preguntas como ¿quiénes fueron las personas que estuvieron en contacto con ese individuo antes de morir? Y luego tenemos el otro aspecto, que sería la entomología molecular forense. ¿Por qué? En los casos, por ejemplo, de delitos sexuales seguidos de muerte, violación seguida de muerte, ya se ha estudiado y esclarecido con diversos informes científicos sobre el hallazgo del ADN del violador en las larvas de insectos necrófagos encontradas en el cuerpo del cadáver. Verán, los insectos serán atraídos por el olor pútrido, por el olor cadavérico,
y tienen preferencia por alimentarse en los orificios del cadáver. ¿Por qué? En el orificio tienes tejido más blando, membranas mucosas. Al cabo de un tiempo, el cuerpo empieza a descomponerse y a menudo ya no es posible identificar la identidad de la persona. La máscara facial se desmorona debido a la putrefacción. Y hay muchos informes de cadáveres encontrados 7 días después del suceso. Y 7 días después del suceso, encontrarás innumerables larvas de insectos en ese cuerpo descompuesto. Dentro de estas larvas, encontrarás que el contenido del que se alimentaron mientras la persona aún era viable. Tantos artículos revelan marcadores moleculares de otras personas que tuvieron contacto con esa persona, con ese cadáver, de hecho, con esa persona viva. Y así señalan quién podría ser el criminal, el violador. Ese es un ejemplo. Enfrentar el final de la vida, especialmente de forma trágica, es devastador. Sabemos que nadie nace para morir, pero mientras la eternidad no llega, nos encontramos con tragedias. Y en este escenario, los insectos deben actuar. El valor de la vida es inmensurable, pero cuando ya no hay vida, deben volver a la tierra, sean plantas, animales o humanos. Forma parte de la condición de este mundo. Así que, en el ciclo constante de la naturaleza, donde los insectos devuelven al suelo los nutrientes de aquello que ya no tiene vida, tal vez podamos ver a los insectos como precursores de que la muerte no debe ser el final. Así, sabemos que existen hongos y bacterias que se encargan de acelerar la descomposición de la materia orgánica. La materia orgánica en sí misma ya es un elemento que no es útil para la vida. Pero en un cuerpo, en un organismo que está muerto, todavía hay innumerables nutrientes que pueden ser reciclados en su propio proceso de descomposición. Y cuando entran en contacto con la tierra y estos elementos procedentes de la descomposición de un cadáver, de un cuerpo animal, por ejemplo, se han descompuesto, estos elementos serán absorbidos por la tierra y servirán como nutrientes para la tierra. En cada hoja caída que se desmorona, en cada tronco que vuelve al suelo, hay un ejército de pequeños seres trabajando en silencio para que el mundo siga moviéndose. Que cuando miremos a la naturaleza, veamos más allá de lo inmediato, que reconozcamos el valor de lo invisible, la importancia de lo diminuto y la grandeza de lo pequeño, porque al fin y al cabo son los que hacen que la existencia nunca deje de renovarse.